Listo. Buenas tardes, compañeros de Sempiterno. A continuación les voy a hacer una breve descripción del formato de caracterización de procesos de la empresa. Este formato, a pesar de que está en una fase beta, por decirlo así, está sujeto a modificaciones, entonces este formato se irá mejorando con el tiempo. En la primera parte, aquí en la marquesina, iría el nombre del proceso, la fecha en la que se está realizando. En esta parte iría un código, el cual generaremos posteriormente para todo lo que es la gestión documental de la empresa. Aquí iría la versión del documento. Si es la versión inicial sería 1. Si se hace alguna modificación sería 1.01, 2.0, dependiendo de la versión. Y aquí va el número de la página del proceso. El primer ítem es una ficha general donde hacemos una breve descripción del proceso. Empezamos con el objetivo. En esta parte definimos la finalidad del proceso o la meta a la que se pretende llegar. En el alcance hablamos de la parte inicial y la parte final del proceso y su extensión en general. En responsables va únicamente el líder del área. Por ejemplo, si es una parte ambiental, entonces iría el líder de esa área o el líder del área química. En participantes iría todas las personas que están involucradas en dicho proceso, que conforman el equipo de trabajo. Los factores clave de éxito son todos aquellos que indican el cumplimiento exitoso del proceso, valga la redundancia. Ejemplo, que se haya obtenido un corte de calidad o que se haya cumplido con los objetivos del proceso. Los indicadores permiten valorar y cuantificar de una manera cualitativa o cuantitativa el proceso. En requisitos tenemos todo lo que pide la ley, digamos normas ISO 14000, ISO 9000, incluye también los manuales internos de la empresa, algún manual de funciones o demás documentos que intervengan en la realización de dicho proceso. En recursos son todos aquellos requeridos para el desarrollo del proceso, incluyendo recursos humanos, infraestructura y recursos económicos, como el presupuesto. En la parte de documentos hablamos de todo lo que son la parte de insumos, de documentos e insumos, ya sea que vengan de procesos anteriores, también incluyendo documentos generados por otras normas, programas y reglamentaciones internas y externas de la empresa. En registros tomamos en cuenta todos los documentos que se generan durante el desarrollo de la actividad, como son informes, evaluaciones y demás. Este lugar está designado para los requisitos que se consideren pertinentes antes o durante la ejecución del proceso, como puede ser el cronograma de actividades y así también instrucciones para la personal que vaya a realizar el proceso o requisitos que se deban cumplir. Siguiente. El punto 3 es ya como tal el desglose del proceso. En la primera columna encontramos el ciclo PHBA. Esto es referente al ciclo planear, hacer, verificar, actuar, el cual es un enfoque de gestión para la mejora continua de los procesos a través del tiempo. El primer ítem, P, se refiere a planificación, en el cual tenemos en cuenta el estado actual y proyectamos un estado deseado para definir objetivos, alcance y la medición del progreso. Ejemplos de estos pueden ser, por ejemplo, alistar materiales y utensilios, planificar las pruebas que se van a realizar y los experimentos, etc. La segunda parte es la H, que es hacer. Básicamente se refiere a la parte de la implementación y la recopilación de la información. Ejemplos de estos son, por ejemplo, hervir, colar, mezclar, cortar, etc. La V se refiere a verificación. Básicamente habla del análisis de la información obtenida. Aquí ya básicamente son todo lo que son pruebas. Y la A se refiere a actuar. Básicamente se definen los cambios que se harán para mejorar el proceso. Por ejemplo, ajustes que se vayan a realizar.
En la segunda columna hablamos de las entradas del proceso. Básicamente cualquier entrada, ya sea de materia prima, de energía y demás, o incluso insumos documentales. Ejemplo, que necesitamos hervir una solución a cierta temperatura. Entonces, en entradas iría la sustancia que se utilizó, el combustible, durante cuánto tiempo, etcétera. En la tercera casilla vamos con ya las actividades como tal. Estas tratan de ser lo más puntuales posibles, digamos, mezclar dos soluciones, cortar la tela, transportar, etcétera. Y se trata de detallar, digamos, especificar las cantidades de tiempo y demás que se pudieron utilizar para poder realizar cálculos de energía y demás. En las salidas es ya como tal los productos que se generan de esta actividad. Se tienen en cuenta tanto productos como subproductos y también debe especificarse todo por cantidades. En la columna de responsable hablamos de las personas que se encargan de realizar dicha actividad y en la descripción hacemos una descripción detallada de esa actividad o esa parte del proceso. Ejemplo, se quiere realizar una, una neutralización de ácido nítrico. Entonces se le agrega una base para generar una sal y agua en solución. Entonces se describe detalladamente esa parte del proceso. Ya pasando al ítem cuarto, esta es una parte más enfocada a la gestión documental, donde hablamos sobre el registro de los archivos. En la primera columna hablamos del código, sería el mismo que colocamos en la parte inicial, y es el que generaremos posteriormente cuando andemos más en la parte de la gestión documental. El nombre del proceso, el responsable del archivo, de generar el archivo. En esta parte de acceso ponemos una X ya sea en R o en G. R significa restringido y G general. Restringido es que solamente ciertas personas pueden tener acceso a dicho documento o ciertos grupos de la organización, no sé, de pronto que sea un documento que solo concierna la parte administrativa o la parte ambiental, etcétera. Y general ya es un indicador de que cualquiera que lo necesite puede acceder al documento. Lugar y forma de archivo se refiere a cómo va a ser almacenada la información, ya sea de forma física o digital. Si es física, se especificaría forma física en edificio tal, en el bloque de archivos tal, en la carpeta X. Y si es digital, se especificaría digital, almacenado en la nube, en la carpeta tal o en el sitio tal. Y tiempo de conservación y disposición final se refiere a cuánto tiempo vamos a mantener ese archivo guardado y qué se hará con él una vez que el tiempo haya culminado. Si se destruye, en el caso de ser, por ejemplo, un archivo físico, o si se digitaliza, ejemplo de que tengamos unos archivos en papel, se digitalizarían y después se destruiría la versión en papel. Pasando al quinto ítem, son los parámetros de control. Básicamente aquí se tienen en cuenta todos los criterios a controlar y los métodos para realizar dicho control a los atributos de salida con los que debe contar el elemento. Un ejemplo, que estemos desarrollando un tinte que debe estar en un pH de 6 para poder ser aplicado. Entonces el criterio de controlar sería el pH y el método sería a través de un potenciómetro. El sexto ítem básicamente se refiere a clientes y procesos y es a quién va a ir dirigido los elementos que salgan de todo el proceso. Ejemplo, que las piezas cortadas siguen al proceso de confección y los retazos siguen a una disposición final. O que después de realizar cierta prueba de laboratorio, entonces los reactivos son colocados en un frasco ámbar y después
se le entregarán a la empresa que haga su tratamiento final. El séptimo ítem son básicamente el control de modificaciones. Aquí anotamos en la primera columna la versión del documento, la fecha en que se le realizó la modificación y una descripción de la modificación que se realizó, ya sea por ejemplo un cambio en el alcance del proceso, que digamos ya no va a ser digamos, desde el corte hasta la venta, sino va a ser desde el corte hasta la confección y demás. Entonces aquí ya se colocaría en cuántas versiones hagan falta. Y por último, en los anexos van los documentos que puedan ser relevantes para el proceso, para la ejecución del proceso, como por ejemplo algún informe o alguna tabla o encuesta o demás documentos que puedan ser útiles para la persona que vaya a analizar dicho documento.